políticos que terminaron en batallón, caballería, escuela de la policía, lo que usted quiera, por cárcel, pero que sea una institución, digamos, un establecimiento militar. Bueno, le voy a nombrar algunos casos, A Juan ver. Pablo. Usted recuerda al excongresista Musa Besaile. Mm. A él le concedieron inicialmente cupo en un centro de reclusión militar en Puente Aranda. Allí permaneció, pero ahora se encuentra, después de ser trasladado, en un centro de reclusión en Montería. Aida Merlano, ella salió de la cárcel del Buen Pastor a una base militar en Malambo. Es una jurisdicción de la Segunda Brigada del Ejército con sede en Barranquilla. El ex magistrado Jorge Pretel, a él se ordenó el pasado 20 de junio su traslado a la cárcel de Las Mercedes a una guarnición militar en Montería. Gustavo Malo, también el ex magistrado, se encuentra en un centro de reclusión militar, pese a que a él se le había ordenado que fuera recluido en el Centro de Estudios de la Policía, en CESPO, aquí en Bogotá. Y recordemos que allí también se encuentra el exdirector del DAS, el general en retiro Miguel Maza Márquez. Otro de los casos, Manuel Antonio Castañeda. Este es el hombre que transportó a Matamba en el momento de su fuga. El narcochofer. Sí, el narcochofer, claro. Exacto. A ese también está en Sí, lo batallón por cárcel, qué lo rico. trasladaron de Cómbita a un centro de reclusión Que además militar entonces, en Faca. es que hay que decirlo, y voy con Audrey, que además nos trae los invitados. Audrey, ellos tienen ahí unas comodidades inusitadas, ¿no? Porque entonces con casino, pues casino no de juegos, sino pues con restaurante bonito, con espacios para caminar, bueno, un montón de comodidades que en las cárceles comunes y corrientes no existen. Audrey, El Quedó en micrófono. el listado, eso, adelante. ahí, Sí, adelante, ¿me adelante, escucha? la escucho perfectamente. Y se le quedó en el listado de pronto el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, que estaba en la cárcel modelo de Bogotá y fue pasado también a un centro de reclusión militar. Y Emilio por eso Tapia está en justamente, Malambo también, en el batallón militar de Malambo. Sí, señora. y por eso justamente, Juan Pablo, es la molestia que tienen hoy los militares de la Reserva Activa, justamente por esos traslados, por los cupos, más allá que por los traslados, porque los cupos que vienen siendo asignados por los centros militares de reclusión están siendo asignados a políticos y a personajes de la vida pública y están dejando de lado a los militares en uso de buen retiro o militares que ya han sido condenados por algunos de los delitos. Y por eso nos acompaña a esta hora de la tarde el coronel retirado Jaime Ariza. Coronel, con los muy buenas tardes, sigue la W. Cuéntenos cómo está la situación en este momento en las guarniciones militares, en las unidades castrenses, con estos personajes que están siendo allí condenados y que ya fueron trasladados. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Primero quiero dejar claro que nosotros no cuestionamos las decisiones del mando militar porque para eso están ahí. A nosotros estamos ya en la reserva y ellos en su sapiencia y en su ejercicio de mando pues sabrán por qué le ha dado esas condiciones a estos políticos que ustedes han mencionado anteriormente, incluyendo cuestiones que pueden afectar la seguridad y defensa nacional, como de Aida Merlano, que no sabemos en qué condiciones de reclusión estuvo en Venezuela. Fue rehén del G2 venezolano, del G2 cubano y del SEBIN venezolano, no sabemos si la tienen dentro de una unidad militar. Lo que sí nos tiene muy descontentos es lo que usted acaba de describir, y es que a los militares en retiro, donde hay jurisprudencia y hay unos centros que no son casinos, hay unos centros de reclusión militar con todas las técnicas, protocolos y medidas penitenciarias que están para recluir personal activo y en retiro dentro de la rigurosidad que significa la privación de la libertad, no se le están concediendo esta situación. Esto no es un beneficio. Yo quiero dar claro a la opinión pública que nos está escuchando de que esto no es un beneficio. Es que los militares estuvieron al servicio de una nación que estuvo en un conflicto. Y eso genera enemigos, eso genera inconvenientes. Más aún cuando las cárceles del país no están en poder del Estado. El mismo director del IMPEC lo ha dicho en estos micrófonos cuando dice que los diferentes patios están en poder de mafias, de narcotraficantes, Sí. mafias de delincuencia común. Hay batallones o guarniciones militares en donde las habitaciones que deberían ser para los oficiales de alto grado estén siendo utilizadas como las habitaciones o celdas de detención de políticos condenados. Mire, yo no podría decir eso porque no hago parte en este momento de la institución y no visito regularmente las unidades militares. Sería irresponsable con mi institución hablar o aseverar una acusación de esas. Lo que sí tengo claro yo es que hay unos CRMs que fueron creados a raíz de las coyunturas especiales del conflicto, de que
en medio de la situación que se viene viviendo y de la debilidad carcelaria que se tiene y con vista a la ley y a la jurisprudencia que hay, en donde los miembros de la fuerza pública tienen que tener unas condiciones especiales de reclusión, se crearon. Inclusive por algunas denuncias que hizo la prensa en medio de su control social, si usted recuerda, pues el triste recuerdo del famoso Tolemaida Resort, para hablar de cosas que son tristes para todos los soldados de Colombia. Y se crearon unos centros de reclusión militar para eso, con todos los protocolos y con todos el régimen carcelario, con unos régimen y unos protocolos exigentes dentro de las medidas penitenciarias. Esos centros de reclusión carcelaria son para el personal retirado. ¿Por qué? Porque el personal retirado no puede estar en cárceles civiles donde hoy en día el Estado se le dificulta el control, donde no tienen la seguridad para sus vidas, no tienen las condiciones de reclusión necesarias y que pueden afectar su familia y pueden afectar su honra, vida y vida. Entonces lo que nosotros estamos muy disgustados y estamos descontentos es que se le viene otorgando, como ustedes dijeron, a una serie de políticos que han afectado seriamente a la sociedad colombiana por corrupción, como es el caso del señor Tapias, un empresario, sí se le otorgan esos permisos y no a los militares en retiro, porque yo vuelvo a decirle, es que una de las excusas que ha dado la institucionalidad es que no, por estar retirado. Yo le recuerdo que todos vamos a estar retirados en un momento dado y que las causas judiciales en este país pueden en un momento dado tenerlo a uno en servicio activo y pasa uno al retiro y siguen. Entonces, hoy en día no se están dando las condiciones del derecho que tiene la reserva activa a tener una reclusión dentro de las condiciones castrenses que se dan para esto. Nosotros no estamos peleando contra la decisión judicial en el caso especial que vamos a tener aquí, no estamos peleando contra la condena que tuvo nuestro compañero, que es un hombre que ya presentó la respectiva, está luchando en los tribunales su libertad, pero lo que nosotros estamos luchando es que se le otorgue el derecho a que tiene a tener una reclusión en un CRM, porque para eso se hicieron, de acuerdo a la ley 65 al artículo 27, y para eso se hicieron en el articulado de funcionamiento de los CRMs, que son CRMs que tienen condiciones para esto, Coronel, para que los militares estén ahí mismo. Coronel, bueno, le interrumpo un minuto, vamos a saludar también a el abogado penalista Maher Abushihab, quien pues nos acompaña a esta hora. Yo quiero preguntarle, abogado, ¿en qué momento los civiles pasan a ocupar estas celdas o estas guarniciones militares como centro de reclusión, teniendo en cuenta que había una norma que, bueno, además de los militares, podían estar allí fiscales, magistrados, jueces, podrían pagar sus condenas en estos centros de reclusión, en estas guarniciones militares? Pero ¿en qué momento se desborda esto? Y también ahora son contratistas, son políticos, bueno, una serie de personas que incluso por casos de corrupción están en estas guarniciones militares. Mauricio, muy buenas tardes, un saludo para la mesa, para mi amigo el coronel Ariza y por supuesto para toda la audiencia. Primero, indicar que nosotros tenemos que guiarnos y fundarnos en el ordenamiento jurídico y la guía que determina cuál es todo el andamiaje en materia carcelaria y penitenciaria es justamente, lo mencionaba el coronel, la ley 65 del año de 1993. Cuando uno va a la ley 65, Mauricio, para responder su pregunta de forma muy concreta, usted va a encontrar varios regímenes especiales. Por ejemplo, centros especiales de reclusión para mujeres, centros especiales de reclusión para personas que se vean involucradas en accidentes de tránsito, centros especiales de internamiento para inimputables, centros especiales, por supuesto, para los miembros de la fuerza pública, colonias agrícolas, por ejemplo, que particularmente fueron diseñadas para personas que son extraídas del campesinado y que, por supuesto, en esos ejercicios de resocialización deben buscar la mejor manera de reincorporar a la vida civil. Pero hay un escenario que es el que particularmente está siendo objeto de debate,
y es el de algunos funcionarios públicos. Cuando usted revisa el ordenamiento jurídico, la regla general es que todos los funcionarios públicos tengan un lugar especial en el correspondiente centro de reclusión. Esa es, digamos, la primera norma de excepción. Todos los centros de reclusión deben tener un lugar destinado solo para funcionarios públicos. Pero existe una segunda excepción referida también a algunos funcionarios públicos. Y ya no son todos, son algunos. Particularmente personas o cargos de elección popular, en primer lugar, funcionarios que actúan en la justicia penal, porque decía el coronel con total razón, es que la razón de ser de los centros especiales es justamente proteger una función particular de los miembros de la fuerza pública en primer lugar, pero también son o merecen especial protección, por ejemplo, como lo indica la norma, los miembros que actúan en la justicia penal, fiscales, funcionarios de fiscalía, CTI, policía judicial, jueces, magistrados, etcétera. Y dentro de esa norma también se incluyen inclusive a los miembros del IMPEC. ¿Cuál es la razón de ser de esa norma? Pues justamente esa función que cumplen. Podrá cuestionarse, y en eso yo no voy a entrar en mayor discusión, por qué están allí también incluidos miembros de elección popular o funcionarios de elección popular. Quizás alguien dirá, eso sale de ese propósito, de ese fin de la norma. Claro, también alguien puede decir, por ejemplo, los alcaldes, gobernadores, son máximas autoridades en sus correspondientes municipios, de manera que también pueden tener ese llamado a especial protección. Pero preguntaba usted, Mauricio, ¿en qué momento? El momento es que la norma indica que siempre, tanto en detención preventiva como en condena, tienen derecho a ser recluidos en lugares especiales. No dice la norma que en CRMs, es decir, los centros de reclusión militar, sino en lugares especiales. Un lugar especial, por supuesto, es un centro de reclusión militar. Yo comparto la postura del coronel Ariza. El centro de reclusión militar se creó para proteger a los militares y para que sean ellos los principales destinatarios. Comparto con el coronel también que el hecho de que el miembro de la fuerza pública esté activo o retirado es irrelevante. La norma no distingue entre activo o retirado. La jurisprudencia tampoco lo hace. La jurisprudencia reconoce y protege el miembro activo o retirado y tampoco distingue por delito, porque es una protección en razón de la función. Entonces lo mismo ocurre, Mauricio, respecto de ese grupo de funcionarios públicos. Particularmente ustedes se refieren a políticos. Si usted me pregunta a mí por qué un contratista está en un centro especial, yo le tengo que decir que no hay justificación legal, más allá de una genérica, y es que debe preservarse siempre la protección, la seguridad, la guarda de todo ciudadano que se encuentre bajo la custodia del Estado, y por supuesto la población carcelaria está bajo custodia del Estado. Abogado. De manera que si hay amenazas deben ser trasladados y protegidos. Abogado, pero fíjese que ahí es donde de repente aquí la pregunta que le voy a hacer es absolutamente filosófica, pero creo que valdría la pena echarle un vistazo a esa ley del 93, porque ¿qué sentido tiene crear todas estas excepciones cuando en principio pues los delitos por los que son condenados o por los que los pueden condenar a usted, a mí, a Paola, pero y a un alcalde, pero y a un concejal, pero también son los mismos? O sea, esto de crear prisiones especiales ¿no es algo como demasiado exótico? Juan Pablo, yo le respondo desde lo jurídico, y desde lo jurídico yo le tengo que decir que las excepciones en los regímenes son inherentes. Nosotros no podemos hacer una generalización. Y yo le digo una cosa, yo concuerdo con usted en algo. Hay que analizar el caso a caso. Así como yo puedo decir que un militar puede estar expuesto, también un civil lo puede estar. Una persona que decide colaborar con la justicia, que va a delatar personas peligrosas, que su vida puede estar expuesta, decía el coronel Ariza con razón, y esto lo conocemos todos, las cárceles están desbordadas de inseguridad. Y esa inseguridad aplica no solo para funcionarios públicos, también para particulares, porque todos están allí. Entonces, debe existir una norma de excepción, una norma que permita analizar el caso a caso y que permita establecer en el caso a caso que una persona puede ser objeto de especial protección por su seguridad, por su salud, por varias otras razones. Particularmente, digamos, lo que buscan estas normas es proteger la vida, la integridad y la seguridad. Ese es el principal objetivo de estos regímenes especiales. Pero eso debería ocurrir en todas las cárceles. O sea, en principio, uno creería que en la cárcel
por más que una persona esté detenida, pues debe haber una garantía de seguridad y de integridad de las personas. No entendería uno que entonces más o menos es como reconocer que las cárceles no son seguras. Juan Pablo, eso es un hecho notorio. Fíjese que en eso yo concuerdo con usted, las cárceles no son seguras. Desafortunadamente hay que decirlo así con claridad, las cárceles no son seguras. Perdón, yo abogado, y en este caso, quisiera preguntarle, porque usted dice que la norma es muy clara y que tiene algunas excepciones para los casos de los militares o de los civiles, pero los militares en un uso de buen retiro también han ejercido y han combatido incluso contra los grupos armados irregulares, y al llevarlos a una cárcel normal, pues obviamente que se ven expuestos en materia de seguridad. ¿Por qué allí no se aplica la norma? Sí, mire, yo estoy de acuerdo con el coronel. La norma tiene que aplicarse. Los militares tienen un régimen especial, ¿sí? Los militares siempre, sí o sí, tienen que estar internados en un centro de reclusión militar. La norma expresamente indica eso, ¿sí? Los otros ya, por razones de seguridad, por el delito, etcétera, los miembros de la justicia, etcétera, excepcionalmente pueden ser trasladados. Los militares no. Para los militares la regla es de obligatorio acatamiento. Por eso llama la atención que cualquier juez de la República otorgue una detención, ordene una detención en un sitio distinto a un centro de reclusión militar. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Y el coronel no me deja mentir, que cuando van a los centros de reclusión les dicen no tenemos cupo. Entonces, ¿qué debe hacer el IMPEC, que es el custodio de ese privado de la libertad? Pues asegurarlo. ¿Y a dónde lo lleva? A una cárcel ordinaria. ¿Sí? A ver, el coronel quería interpelar algo. Adelante, coronel Ariza. Sí. Discúlpeme, en este caso particular, no, ni siquiera el IMPEC se ha opuesto. El IMPEC ha puesto en cabeza de decisión a la institucionalidad militar para la aceptación de el cupo para el oficial que estamos del caso en mención, que es el que nos atañe en este momento. Precisamente eso, inclusive hay jurisprudencia y en varias tutelas ya vi jurisprudencia sobre eso, en donde se le otorga al oficial la facultad o el derecho o el cupo y se le ordena a la institucionalidad de que se le debe aceptar en el CRM. Por eso es que agotando ya todos los medios institucionales, que creo que eso lo va a hablar la esposa del oficial de mención. Por eso nos vimos abocados a traer esto a la prensa. Yo no soy muy amigo de traer esto a los medios de prensa, casos institucionales, porque el ejército es la institución más respetable y más fuerte de este país. Y nosotros no tenemos juez natural. Y ahora también nos van a afectar la medida de reclusión especial. Entonces, eso es lo que nos tiene bastante molesto a la reserva activa y va a ser un tema dentro de la desmovilización que vamos a tener el 19 de julio aquí en las diferentes ciudades del país. Sí, abogado Abu Shihab, usted decía y pues explicaba que en efecto hay personas que, así sean naturales, particulares, pues pueden gozar de estos sitios de reclusión especial, porque en muchos casos o en algunos de los casos pues son personas que tienen riesgos en su seguridad, por ejemplo por haber delatado a otros que cometieron corrupción con ellos y demás. Pero ¿qué hacemos con los privilegios? Porque en muchos de estos batallones militares, por ejemplo, incluso hasta los mismos soldados, los ve uno como se vuelven los trabajadores, los esclavos de los señores que están recluidos ahí, y aparte lo que mencionábamos anteriormente, tienen más comodidades, tienen incluso un sitio de reclusión que parece hasta un apartamento, no es una cárcel. Sí, Paola, mire, dos cosas. Primero, hacer una precisión de un asunto que me parece importante mencionar. En el año 2019, se produjo una reforma a la Ley 65 del año 93, justamente en esta prerrogativa especial. ¿En qué sentido? En el sentido de prohibir estos beneficios, si se quiere llamarlos de esa forma, o estos traslados, para cierto tipo de delitos, particularmente delitos asociados a la corrupción, cohechos, enriquecimiento ilícito, contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Es una norma que fue incorporada al ordenamiento jurídico con la Ley 2014 del año 2019. Es decir,
cualquier persona, funcionario público, de elección popular o no, que cometa este tipo de delitos, tiene una prohibición expresa para gozar de estos traslados. Seguramente ustedes dirán, bueno, ¿y por qué Aida Merlano? ¿Por qué uno? ¿Por qué el otro? Bueno, la ley es del año 2019, una circunstancia puede obedecer, por ejemplo, a criterios de favorabilidad. Cuando fueron condenados aún no estaba la prohibición, pero hoy en día existe esta prohibición. Segundo, pregunta Paola con razón, ¿qué hacer con los privilegios? Mire, hay una circunstancia que normativamente está configurada y construida, y es que la administración de estos sitios corresponde en principio al IMPEC, ¿sí? Todos sabemos que el IMPEC no da abastos. Si ustedes quieren hablar de realidad penitenciaria y carcelaria, pues yo les puedo decir, por ejemplo, la cantidad de privados de la libertad en domicilio son personas que ni siquiera tienen custodia o vigilancia del IMPEC. Difícilmente una persona que esté en detención domiciliaria sale y nadie lo detecta, ¿sí? Entonces, pedir que adicional a la población carcelaria el IMPEC realice, digamos, protocolos de control y de vigilancia, pues casi que resulta utópico. Yo les hablo desde la realidad. Lo que sí corresponde es que cada centro especial tenga unos protocolos de seguridad y que sea debidamente custodiado y que siga las reglas. El hecho de que sea una guarnición militar, que sea una colonia agrícola, no tiene por qué significar tratamientos especiales, porque las reglas de privación son las mismas, los procesos de reincorporación, de resocialización son los mismos, de manera que eso ya es un tema de control de cada una de las autoridades que custodian esos correspondientes. Permítame, yo le contesto a Paola una situación para que quede una claridad. Es que aquí no estamos hablando de casinos de oficiales. Los casinos de oficiales hacen parte del proceso de bienestar de la oficialidad y los suboficiales y los soldados. Aquí estamos hablando de CRM, Centro de Reclusión Militar. Vuelvo a repetir, un sitio adecuado bajo la norma y protocolo penitenciarios a estándares internacionales, coronel, protegidos por la policía militar. Pero hay casos en donde los casinos de oficiales sí terminan siendo utilizados como centros de reclusión. Y por eso lo dije, este no es en este gobierno, ha sido en todos. Y ese es este es el segundo punto que sí quiero decirlo, y es por eso que también nos tiene molestos. Porque nada justifica a la señora Merlano. ¿Qué la justifica? Un favor político. Alguien que está haciendo carrerita o pinitos. Y eso no lo aceptamos nosotros. Esto no puede ser capricho de un comandante o de alguien. Está la norma, está la jurisprudencia, cúmplanla. No se necesita caerle bien, y si quieren hacer de los casinos o todo eso, pues eso ya es protestativo del mando militar. Sí. Respetuosos somos los soldados que ya no portamos las insignias y armas de la República, pero lo que sí está claro es que sí, eso ha sido. Yo, estando en la Escuela de Caballería, fui testigo de la reclusión del ministro Botero, que era un ministro de Defensa. Era justificable, por ejemplo. Voy rápidamente con Audrey, que nos trae un testimonio sobre esta situación. ¿De quién se trata? Ejército Nacional de la Reserva Activa, cargo que desempeñó durante los últimos 20 años, de los cuales participó en acciones contra los grupos armados irregulares. Él fue condenado el año pasado por violencia intrafamiliar y fue recluido en un primer momento en la estación de policía de Teusaquillo, pero en las últimas horas fue enviado a La Picota. Nos atiende hasta ahora también su esposa, Andrea Castellanos. Andrea, con las buenas tardes, bienvenida a Sigue la W. ¿Qué ha pasado en el caso de su esposo? ¿Por qué no fue enviado a una unidad militar? Audrey, muy buenas tardes para usted y para toda la mesa de trabajo. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos. Bueno, Audrey, mira, esto ha sido una situación terrible. Yo quiero mucho el Ejército Nacional. Yo soy hija de un veterano de guerra. Yo soy madre de un oficial del Ejército que fue secuestrado y asesinado por las disidencias de las FARC va a ser 3 años ahorita. Y en este momento estoy atravesando con la situación de mi esposo. Tristemente, el Ejército me dio la espalda, porque así es. Yo hablé con el coronel Camargo y el coronel Narváez, que uno es el director de la DICER y el otro es el jurídico, quienes desde el primer momento, cuando capturan a mi esposo, me dicen, no, esto es un sitio para militares que hayan tenido el incidente jurídico estando activos, no para retirados. Pero si usted quiere, mande una carta, a ver si de pronto de forma humanitaria miramos qué se puede hacer. Entonces, esto me lleva a acudir a otras personas. De repente, pasados los días, recibo una llamada del coronel Camargo, quien me cita en su oficina y me dice que tenemos que buscar la forma de satisfacer la norma.
que yo me fui por unas ramas muy altas, pero que busquemos la forma de satisfacer la norma, que hay 3 maneras. Una, que yo pase una petición y ya lo hice, entonces no. 2, que lo entutele y él me conteste de forma favorable. O 3, que simplemente yo acepte que mi esposo sea recluido donde se tenga que ir. Entonces yo le manifiesto mi situación, le explico todo y él se niega rotundamente. Pasamos un derecho de petición, se le comunicó al general Giraldo, al general Ospina, hablé con parte política. De hecho, le hice antesala al ministro de Defensa 4 horas en la Filbo. Lo esperé a que se recorriera toda la feria. Cuando terminó de recorrerse la feria, me acerqué a él, hablé con él, el ministro me atendió, me dio su número, me comunicó con su asesora privada, quien pasados unos días me llamó y me dijo, no, jurídicamente no podemos hacer nada. O sea, todas las puertas cerradas. Acudo a ustedes sí, porque me da tristeza ver cómo mi esposo, un hombre de 58 años que le sirvió 20 años a la patria y que por un incidente en su vida ha tenido que pasar unas situaciones terribles como es estar recluido en la estación de policía de Teusaquillo y dormir en el piso en un pasillo, esposado 24 horas al día. De ahí lo sacaron trasladado para Pitalito, así, de la noche a la mañana. Y yo tener que desplazarme a Pitalito, a rogarle a todo el mundo, porque en todas partes le roban todo, la colchoneta, la cobija, el menaje, todo. O sea, parece como si fuera un criminal. Logramos, gracias a una persona en el INPEC, que lo trasladaran en Pitalito al patio de adulto mayor. En ese patio estuvo hasta ayer. Ayer lo trajeron, antier lo trasladaron aquí para Bogotá, para el R1 de La Picota. He solicitado este cupo en un centro de reclusión militar, teniendo en cuenta la edad de mi esposo, que mi esposo no tiene antecedentes judiciales en sus 20 años de carrera, jamás fue investigado, ha sido un hombre honorable, no tiene ni siquiera una multa de tránsito, tuvo este incidente en su vida, pero mi esposo no merece lo que está padeciendo. Y es injusto que el mismo coronel que me le negó un cupo a mi esposo, el mismo día que yo le solicité el cupo, él estuviera firmando un cupo para un soldado profesional retirado, condenado por acceso carnal violento con menor de 14 años. Entonces, ¿cómo tengo que satisfacer la norma? ¿Cuál es la razón que ellos me dan? Que me digan cómo se satisface la norma y yo busco hacerlo, porque mi esposo tiene ese derecho ahora. Pues, En este momento, Andrea. Pues, doña Andrea, yo le agradezco muchísimo su testimonio, así como le agradezco al coronel Ariza y al abogado penalista Maher Abushihab por acompañarnos a dar esta discusión que pues queda sobre la mesa y ya nos tocará trasladársela al ministro de Justicia, creo yo, porque sin duda es algo que tiene que ver con la norma, pero también con lo que están haciendo los jueces a la hora de determinar a dónde se van estas personas privadas de la libertad.